¿Qué tal? Muy buenas tardes, apreciables estudiantes de la maestría en orientación educativa. Me da mucho saludarlos en esta, nuestra tercera videocápsula de la materia manejo de sentimientos y emociones. Es un gusto para mí poder estar con ustedes. En esta videocápsula hablaremos un poco acerca de lo que son los sentimientos y las diferencias que existen entre las emociones y los sentimientos. Comenzamos. Como bien hemos ido definiendo en videocápsulas anteriores, las emociones son reacciones psicológicas y fisiológicas que ocurren frente a algún estímulo. A diferencia de ella, los sentimientos son respuestas perceptivas que se originan frente a las emociones. Esto quiere decir que son estados de ánimo que surgen como consecuencia de una emoción. O también podemos definir a los sentimientos como también un tipo de estado de ánimo que surge a través de los impulsos externos, los cuales surgen cuando una emoción viene siendo procesada en el cerebro y dicha emoción es la encargada de producir los sentimientos, emociones definidas que determinan lo que viene siendo un estado de ánimo. Los sentimientos pasan a tener una gran cantidad de funciones importantes dentro de nosotros los seres humanos. Primeramente, nos brindan información sobre la idea y la autopercepción del individuo, así como también de las personas que nos rodean. Forman una parte muy fundamental de la intimidad personal y cuando se conocen pueden llegar a revelar la forma de ser, de sentir, de pensar y de actuar de una persona. Es por medio de los sentimientos que los individuos logran impulsar los diferentes cambios en el comportamiento y la manera en que estos pueden llegar a influir en los demás. Un ejemplo de las emociones y los sentimientos podría ser, no sé, al sentir el olor de un pastel, esto podría venirse denominando un estímulo que puede provocar alegría, que a su vez esto pues es una emoción. ¿Por qué? Porque resulta que ese olor nos brinda ciertos recuerdos agradables y entonces los vamos procesando poco a poco y entonces finalmente se quedan o se pueden percibir como felicidad. Entonces, para ser más exactos, las emociones son estímulos, son provocadas por un estímulo y son una respuesta inmediata. Los sentimientos, una vez que hemos experimentado la emoción, los procesamos de manera racional y gracias a ello podemos entenderlo, ver cómo nos estamos sintiendo, valorarlo y entonces sí, se vuelve un sentimiento. Es importante también hablar de algunas diferencias que existen entre las emociones y los sentimientos. Las emociones, no podemos olvidar que las emociones vienen siendo respuestas frente a estímulos, mientras que los sentimientos son respuestas frente a las emociones. Las emociones vienen siendo procesos inconscientes y los sentimientos son procesos conscientes. Las emociones poseen una base biológica, mientras que los sentimientos poseen una base psicológica y cognitiva. Las emociones son universales. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los individuos experimentamos las emociones, mientras que los sentimientos son particulares. No todos los individuos los llegan a experimentar. Las emociones se pueden comunicar a través de expresiones corporales y conductuales, mientras que los sentimientos se pueden comunicar a través del lenguaje. ¿Por qué? Porque una vez que hemos logrado entender y darle nombre a lo que sentimos, entonces podemos explicarlo con mayor facilidad. Las emociones son breves, mientras que los sentimientos vienen siendo duraderos. Las emociones son también mucho más intensas que los sentimientos y los sentimientos son mucho menos intensos que las emociones. Es importante mencionar aquí también
algunos ejemplos de lo que pueden ser emociones y algunos ejemplos de lo que pueden ser sentimientos. Algunos ejemplos de emociones son la alegría, el enfado, el miedo, la tristeza, la sorpresa, el asco, la admiración, la compasión, la ira, la confianza. Y algunos ejemplos de sentimientos son la felicidad, la gratitud, el odio, la pérdida, la inferioridad, la envidia, la vergüenza, la culpa, la nostalgia, el orgullo. Es importante tener claro cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones y cuáles son las funciones que cada una de ellas tiene en nosotros como seres humanos. Es muy importante aprender también de inteligencia emocional, que es lo que vamos a hablar en la siguiente videocápsula. Agradezco mucho la atención brindada en esta tercera videocápsula. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.